Hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? The Commentator aquí. Ha pasado un tiempo, desde que hago pues un reaction video, pero esto va a ser mucho más que reaction video, porque más bien el reaction video lo voy a dejar para el final. Este va a ser un largo episodio porque tengo bastante cosas de qué hablarles. ¿Por dónde empezar? Más bien me los dividí. Tengo más o menos una lista, divididos los segmentos y todo. Y sí, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Va? El mundo parece que está acabando, todas las señales están ahí, terremotos en todos lados, guerras. ¿Qué más señales necesitamos? Ustedes, es exagerada la cantidad de terremotos que ha estado ocurriendo en los últimos meses. O sea, en Venezuela, en México hubo uno, también en Colombia, pues ahorita, donde hay más ya de 200 muertos, 154 desaparecidos, creo, miles de heridos, terrible. Cali ha sido la ciudad más afectada. Horrible las historias que han salido. O sea, escuché de esta historia de esta familia que eran tripletes, creo que eran. Y murieron todos excepto una de ellas. La familia en sus últimos momentos, cuando se cayó el edificio encima de ellos, pues nos encontraron pues debajo de los escombros, abrazados y todo. Ay, no, o sea, horrible ustedes. Horrible las historias que han salido. Terremoto también en Indonesia. Dios santo, ya ni sé qué está pasando. Hubo uno también en Granada, en España, como les digo. Y fijo, hay otro terremoto que ocurrió que también se me está olvidando ahorita, pero es increíble. Es increíble. La guerra en Irán también continúa. Voy a hablar un poco más de eso adelante. Y cómo también, cómo esa guerra más bien pudo haber acelerado el final de los tiempos. Y quién previno que no llegáramos a eso. ¿Quién previno a que no llegáramos que el barril de petróleo costara más de $200? Lo que hubiera significado, todo se hubiera paralizado. O sea, si el barril de petróleo hubiera llegado a $200, todo se paraliza. El costo de la vida hubiera explotado. La Baconator de Wendy's estuviera costando 400 lempiras. O sea, no tienen ni idea lo tan mal, horrible que se hubiera puesto si no fuera por un país que hizo algo que salvó el mundo. Y no tienen ni idea qué país es, porque es el país que menos esperan que salvar al mundo y que no haya dicho nada sobre el respecto. Eso voy a llegar más adelante. Pero sí, empecemos pues con algo de lo que no he hablado, a pesar de que ya pasó más de un año, que es mi peregrinación. Sí. Esto se va a poner un poco personal. Vamos a empezar un poco personal porque sí es una historia que siento que marcó un antes y después en mi vida. Y es cuando pues ocurrió el jubileo el año pasado, que para los que no saben qué es el jubileo, es un evento católico que ocurre cada 25 años, de que todas las puertas santas de Italia pues, o de Roma se abren. Entonces es un momento pues para convertirse, para renovar su fe y para que todos sus pecados sean perdonados. Entonces yo nunca había habido uno de estos, pues claro, tengo 26 años, el último ocurrió en el año 2000, apenas tenía un año. Y sí, miren, yo no sé si para los que hayan visto mi video antes, yo iba a Italia, pues sí, he sido católico, he sido catecúmeno toda mi vida. Pero yo iba a Italia, pues, porque era la primera vez que cruzaba el charco. Yo iba a Italia a pijinear, ustedes. Más que todo, yo iba a turistear, yo iba a pijinear. No iba, pues, para lo que terminó siendo, tal vez, mi experiencia espiritual o religiosa más importante en mi vida. Y, pues, ¿por dónde empezar, verdad? No les quiero hacer el cuento muy largo, pero o sea, el primer día de la peregrinación fue como era con esa mentalidad pues de pijinear. Literalmente fui con mi twin, con uno de mis mejores amigos, José Jorge. Fuimos a un concierto de Smashing Pumpkins que estuvo increíble. O sea, estuvo amazing, increíble. Para los que no saben, Smashing Pumpkins, lo más seguro,
Today is the greatest days ever known. ¿Cuál otra? The world is a vampire. Dun, 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 dun. O sea, sí, o sea, por favor, son una buenísima banda por si no las han escuchado. La cerveza costaba 10 euros. 10 euros costaba la cerveza, Dios santo. Eso sí, pero no, increíble. Después del concierto, terminó como que a las 12 de la noche. Nos terminamos perdiendo con José Jorge. Terminamos caminando, conociendo Roma a las 2 de la mañana. Pasamos por los acueductos, los antiguos acueductos que hizo el Imperio Romano. Y tuvimos una experiencia bien bonita. Caminamos creo que nuestros 3 kilómetros. Porque todo estaba cerrado. Y el concierto fue como que en otro lado de Roma. A lo que pues nosotros nos estábamos quedando. Nosotros nos estábamos quedando en esta área de Roma. Y Roma es una ciudad grandísima. Entonces no había trenes, no había medio de transporte. Así que nos tocó gran caminata hasta llegar pues a un bus. Donde pues al final pudimos llegar a nuestro hotel. Pero fue una experiencia increíble. O sea, conocer Roma a las 2, 3 de la mañana es una experiencia que nunca voy a olvidar. Vimos un Domino's que estaba completamente vandalizado. Los que no saben, los italianos son bien orgullosos sobre su pizza. Sí, el estereotipo es cierto. Por favor, no les mencionen ni pizza con piña porque los van a matar. O sea, ni siquiera se los mencionen. Literalmente, como les digo, vandalizado completamente el Domino's. Porque por el delito pues, de tener una pizza con piña. Eso no puede ser así, ustedes me entienden. Pero sí, y más días iban pasando. El próximo día más bien nos tocó caminar otros 5 kilómetros con José Jorge. Porque fuimos a Tor Vergata, que es este gran campo de una universidad, creo que es. Y ahí es donde iba a ser el encuentro con el Papa, con el nuevo Papa, el Papa León. Y pues ahí lo vimos y todo. Tengo toda una serie de videos sobre eso. Ahí lo pueden ver en mi canal. Si gustan, no voy a extenderme mucho. Pero sí, vi al Papa y fue una gran loquera toda esa experiencia. El estar en el campo. Dormimos en tents y todo. Nos cayó lluvia, conocimos a católicos de todo el mundo, había más de 1 millón de personas aquí, bailamos, conversamos, hicimos amistades, fue bien bonito, fue bien bonito. Y yo aún no me lo creía, pues yo, como les digo, yo estaba para turistear, yo estaba para pijinear, pero ocurrió algo y esto fue el penúltimo día. Fue el penúltimo día de nuestra peregrinación que fuimos a Asís. Y bueno, en Asís, para los que pues ya han visto mis videos anteriores, era el día de Santa Clara, era el 11 de agosto. Y había festividades, había una celebración bien bonito, todo. Asís es un pueblo hermoso. Lo que más me encantó eran esos pueblitos a los que fuimos, porque hay como que una cierta magia sobre esos pueblitos. O sea, igual aquí en Honduras uno va a La Esperanza, a Valle de Ángeles, a Santa Lucía. Hay algo sobre estos pueblitos que emanan, no sé, como que hay algo mágico sobre ellos. Me encantan. Y Asís pues era uno de esos pueblitos. Es la cuna de San Francisco de Asís, de los franciscanos. Y ahí pues la pasamos increíble, me bebí unos Aperol Spritz. Shout out a Ariana Sabla que me invitó unos. Conocimos, pues fuimos donde está el cuerpo de San Francisco. Uno puede dejar sus plegarias ahí. También fuimos donde estaba Santa Clara. Uno puede también ahí dejar sus plegarias. Y algo bien bonito de San Francisco de Asís y de Santa Clara es de que ellos venían de familias ricas.
y decidieron abandonar todo. Más bien Francisco iba a heredar toda la riqueza de su papá. Su papá lo había nombrado su heredero, pero San Francisco renunció a todo eso cuando se enfermó y tuvo un encuentro con Dios. Y varios santos se han encontrado con Dios cuando han estado enfermos. Y eso es algo bien importante. Creo que tengan eso, no olviden eso, ¿va? Que varios santos se han encontrado con Dios enfermos, cuando han caído en momentos de debilidad, de que han estado bien frágiles de salud. Y Francisco de Asís era un guerrero, había peleado en guerras, estaba pues a punto de heredar la riqueza de su papá, pero un día se enfermó y se encontró con Dios y le dijo de que su propósito era otro. Y pues renunció a todo, renunció a su riqueza, se unió pues se hizo un fraile y creó su propio movimiento de franciscano, que son pues los que llaman a vivir en absoluta pobreza. Claro, esto era pues Papa Francisco, que quería, famosamente dijo que él quería una iglesia de pobres, que es lo típico de todo franciscano, porque la pobreza lleva a la humildad. Santa Clara también en la misma historia, venía de una familia burguesa, de una familia rica, y pues un día se escapó y se hizo una monja, porque también Dios se le vino y le dijo, no, tu propósito es otro, renunció y tenía 3 otras hermanas. Las otras hermanas también la siguieron, se escaparon. Y el papá estaba como que, no, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Y hizo todo lo posible, les ofreció dinero, les ofreció castillos, les ofreció todo para que regresaran pues a su vida de damas de la nobleza. Todas dijeron que no. Todas dijeron no, se hicieron monjas. Santa Clara creo que fue la primera mujer en escribir directrices monásticas, si no me equivoco. Y también llamaba a vivir en la absoluta pobreza. Era una fiel seguidora de San Francisco. Los dos fueron contemporáneos y son figuras bien importantes en la orden franciscana católica. Así que sí, vimos todo eso y al final pues yo decidí comprar 2 botellas de vino para llevarle a mi mamá y a otros de mis mejores amigos, Daniel Salgado, mi co-host de Ocio Pretencioso. Y pues ya teníamos que irnos, pa. Solo estuvimos un día en Asís, teníamos que regresar a Roma, porque el próximo día, pues bueno, 2 días después, debería decir, ya nos íbamos de regreso para Honduras. Y bueno, como fue típico en esta peregrinación, José Jorge y yo siempre llegábamos tarde, ¿sí? Siempre llegábamos tarde a todo, éramos bien impuntuales. Y claro, uno como abogado, qué irónico, o sea, nosotros abogados más bien se nos implora, debemos ser puntuales. Pero en este viaje definitivamente no lo fui. Y más bien quiero pedirle perdón a todos los organizadores de ese viaje, porque sé que fue un dolor de cabeza, porque sí lo fui. Un día antes de ir a Asís, unos días antes, fuimos a Pompeya y fuimos a la catedral de Pompeya. Hermosa, hermosa, ustedes no tienen ni idea. Ahí pues van a estar viendo las fotos ahí ahorita. Y a cada ciudad que íbamos, a cada catedral que íbamos, teníamos Eucaristía. Más bien tuvimos una Eucaristía también en Venecia, en la Basílica de San Marco, quiero decir. Las tuvimos como que en el crypts, en las crypts de la iglesia. Y esto fue algo bien especial porque es casi imposible conseguir un cupo ahí, porque todo peregrino quiere hacer una Eucaristía ahí. Casi nunca pueden, pero nosotros, gracias a Dios, pues tuvimos la suerte de tener una Eucaristía. Ay, no sé cuál es la palabra en español. Crypt, sí, en la crypt de la Basílica de San Marco. Bien bonito. Pero pues regresando a Pompeya, y ya voy a regresar a Asís, bueno, me di cuenta de que no íbamos a ir a las ruinas de Pompeya. Para los que no saben, pues Pompeya es la ciudad romana, pues que fue completamente destrozada y hundida en lava cuando explotó el monte Vesubio, que era un volcán, y pues destruyó toda la ciudad. Destruyó Pompeya y destruyó también otras ciudades, y la gente quedó pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir esto? Quedó pues en lava, pues, que fueron consumidas por la lava. Pero por si han visto las fotos de Pompeya, aún pueden ver como que cuerpos que están así, pues ustedes pueden ver como que los últimos momentos de estas personas. Había como que 1 de 2 personas que estaban pues abrazadas así en sus últimos momentos, bien similar como les estaba contando ahorita en Colombia.
Y también en Venezuela, que también hubo varias personas que fueron encontradas debajo de los escombros, así agarradas a sus seres queridos. Lo mismo en Pompeya. Y pueden verlo, o sea, la cosa es que uno lo puede ver. Pues como que 2000 años después que ocurrió esta explosión, ustedes pueden ver como que los últimos momentos de esta persona que vivió hace 2000 años. O sea, es... No sé, es como que algo como que un momento humilde para uno, creo, como que ver... No sé, no sé cómo describirlo. Pero yo necesitaba ver estas ruinas y sí, me escapé, me separé del grupo para ir a las ruinas y pues eso llevó a que pues me regañaran y se enojaran bastante conmigo. Como les digo, fue un gran dolor de cabeza todo este viaje. Mil disculpas a todas las personas que fueron las que estaban encargadas, pero necesitaba ver las ruinas de Pompeya, lo siento, no sé cuándo voy a regresar a Italia, necesitaba verlas, estamos en fucking Pompeya, ¿cómo no voy a ver las ruinas? Necesito verlas. Ahora regresando a Asís, José Jorge quería regresar a donde estaba el cuerpo de San Francisco. También, ¿quién más está en Asís? Pues Carlos Acutis, el nuevo santo, el santo de los influencers, que pues creó el primer sitio web documentando los milagros eucarísticos. Él creo que es el santo más joven, si no me equivoco, creo. Y murió como que a sus 15, 16 años de un cáncer. Y pues su cuerpo uno puede ver su cuerpo completamente pues incorrupto. Y me molestó, o sea, uno tiene prohibido tomar fotos. Porque también vimos el cuerpo incorrupto de Padre Pío mientras estábamos en San Giovanni de Rotondo. Está prohibido tomar fotos. Y tanta gente estaba tomando fotos. O sea, yo no tengo fotos del cuerpo de Carlos Acutis. No tengo fotos del cuerpo incorrupto de Padre Pío. Porque está prohibido. Pero la gente iba ahí como que con flash. Como que puta madre, respetá, loco. Pero sí, fue algo bien humilde, claro. Bien humilde ver el cuerpo de Carlos Acutis, de San Carlos Acutis, debería decir. Ahí pues me hinqué y todo, hice una oración ahí como que qué gusto conocerte, bro. mi santo de los influencers, así es. Encomiendo toda esta carrera de comentarista a ti, San Carlos Acutis, por favor, que let's hope I make it. Rezamos que lo vamos a lograr algún día y seré el comentador más popular y más importante en Honduras. Es mi sueño, ¿va? Ese es mi sueño, se los he dicho. Ser lo que es Hassan Piker ahorita en Estados Unidos, el hombre más peligroso de Estados Unidos, el comentarista más popular. Quién sabe, tal vez algún día San Carlos Acutis te lo encomienda a ti. Intercede por mí. Sí, pero ya nos ocupábamos ir. José Jorge decidió pues dejar unas plegarias a San Francisco porque no lo había hecho en todo el día. Pero para cuando salió, claro, había una larga fila de peregrinos. Y para cuando salió ya nos estaban cayendo los mensajes. Ya nos vamos. ¿Dónde están? Ya nos ocupamos ir. Son los únicos que hacen falta. Ya nos estaban escribiendo los del grupo. Entonces como que cuando salió José Jorge, yo como que, maje, necesitamos volar, necesitamos correr, ya nos deja el bus. Y yo con 2 botellas de vino en la mano, ¿verdad? Brother, volá. Y empezamos a correr y volando, va. Por los que no saben, Asís está como que en una colina. Entonces uno tiene que bajar, pues, para llegar a donde están los buses. Y pues íbamos corriendo, íbamos a bajar pues la colina, la calle, y después doblar para llegar donde estaba el estacionamiento de bus. Pero en medio de esa colina había unas gradas, unas escaleras que uno podía bajar y llegaba más rápido al estacionamiento de buses donde estábamos. Yo no la vi, yo iba corriendo para abajo hasta que José Jorge dijo, por aquí, más rápido. Entonces voy yo, ¿verdad? Empezamos a correr, bajar las gradas, y las gradas eran como que gradas bien antiguas, no sé, y estaban bien deslizosas, pues, y como íbamos corriendo, voy bajando, ¿verdad? Y voy, me voy así, va con las 2 botellas de vino en la mano. ¡Pah! Y pego, va el gran bombazo en una de las gradas. Pero un bombazo como nunca me había pegado en la historia. Y sí, ando shorts. Pero sí, es que ustedes, por favor, ¿qué les voy a decir?
no me voy a poner todo el outfit, al final solo esto se va a ver. Pero sí, me di gran bombazo. Ay, me acuerdo que había dos personas, además de José Jorge, habían dos personas que vieron el golpe, que eran pues Fernanda Mendoza, shout out Fernanda, un personaje bien importante en esta peregrinación, y también otra de las coordinadoras del evento. Fue bien chistoso porque cuando nos vieron bajar las gradas, ellas estaban como que apúrense, apúrense, apúrense. Y después cuando me vieron volar y pegarme el bombazo, estaban como que ¡ah! ¡Dios mío! Y salieron corriendo donde mí para ver si estaba bien. Y caigo yo, ¿verdad? Y después boto la botella de vino. Y gracias a Dios no se quebraron. Gracias a Dios no se quebraron. José Jorge me la recogió como que no, man, están bien, están bien. Yo como que, ok. Trato de levantarme y un dolor enorme. Enorme. Me senté un ratito. Y después como que me levanté a los 5 minutos y dije, no, estoy bien. Pero la verdad que no estaba bien, tenía un enorme dolor. Me hice el fuerte pues ahí. Y pues nos montamos al bus sufriendo todo ese camino de Asís a Roma. Y pues ahí llegamos ya el próximo día. Bueno, teníamos dos doctores, antes de terminar, teníamos dos doctores en el viaje, en la peregrinación. Bueno, uno era un farmacólogo y otro era una doctora médica general. Me diagnosticaron, me vieron como que el cuerpo, la espalda, perdón, y dijeron como que no, está bien, tomate unas. El farmacólogo tenía como que un hospital entero, obviamente farmacólogo, de medicamentos. Me dio como que Enantium en crema, que José Jorge me puso en la espalda. Me dio como que unas pastillas también de dolor, antiinflamatorios. Y pues pijudo, me las tomé y todo, la crema. Yo dije, bueno, mañana voy a amanecer mejor. No, amanecí peor mañana. Amanecí con mucho más dolor. Pero me hice el fuerte porque aquí ya era el último día. Pues era el último día de nuestro viaje. Íbamos a estar en Roma. Y íbamos a tener la libertad de hacer pues lo que queríamos. Tuvimos una Eucaristía donde está enterrado, está enterrado creo que el Papa Julio, el primero, no, mentira, el segundo, Papa Julio II. Hay una escultura famosa de Miguel Ángel, ahí bien bonita. Bueno, ahí van a ver las fotos y ahí está enterrado Papa Julio II, que era conocido como que el Papa Guerrero, porque era un papa que le fascinaba la guerra. Daba discursos así antes, o sea, como si fuera un gran general. O sea, era más general que papa. Pero la Iglesia Católica alcanzó un nivel de prestigio, bastante prestigio, durante su papado. Él fue que pues hizo lo que conocemos hoy como la Plaza San Pedro, como la conocemos hoy. Él hizo eso. La Capilla Sixtina, él fue que le ordenó a Miguel Ángel, creo, a que le hiciera. También recuperó y consiguió varios nuevos territorios para los estados papales, porque claro, o sea, Italia estaba dividida en este momento en varios diferentes estados, incluyendo los estados papales. Sí, el Papa Julio II, una figura bien importante dentro de la Iglesia Católica, aunque mató a bastante gente, sí, también, pero la Capilla Sixtina, ¿verdad? Hizo la Capilla Sixtina. Pero sí, tuvimos la Eucaristía ahí y después teníamos libertad de hacer lo que queríamos. Estuve en la scooter, andábamos en unas scooters bien pijudas, bien bonitas. Ahí andaba yo ahí viajando, pasamos por el Coliseo y todo, o sea, hermoso. Fuimos a otras diferentes iglesias, a otras diferentes basílicas a conocer. Ahí van a ver algunas fotos que estoy poniendo ahorita. Y aquí llega lo que es tal vez el momento más importante de mi peregrinación. Antes de que entre pues al momento más importante de este viaje, varios días antes de este momento, nosotros dábamos testimonios mientras íbamos de lado en lado porque nos movilizábamos en bus. Fuimos a Venecia, fuimos a San Giovanni de Rotondo, fuimos también a Loreto, a Venecia y a Padua también, sí, y otros lugares, Pompeya también.
Y nos movilizábamos en bus. Entonces, durante esos trayectos, pues los peregrinos iban enfrente, los llamaban ahí en orden aleatorio y daban su experiencia y su testimonio. Y después, uno de los dos sacerdotes que nos estaba acompañando en el viaje, pues nos daba una palabra. O sea, teníamos que escoger una lectura así, de manera aleatoria. Abríamos la Biblia, leíamos una lectura. Y pues un día me tocó a mí. Y no pudo haber sido un peor momento, porque yo andaba con una goma. Porque como les digo, en este momento yo solo estaba con mentalidad de pijinear y beber en Italia. Entonces yo no había dormido, mi cerebro estaba a 30% de capacidad. Mal, yo apenas pude leer. Y pues, sí, o sea, ahí dije como que una paja, porque la verdad que no me lo creía, como les digo, no iba a esta peregrinación a renovar mi fe verdaderamente. Pero en ese momento, uno de los padres, Padre Anderson, mi GOAT, me dijo algo que se ha quedado conmigo desde ese entonces. Porque creo que él notó de que yo no me lo creía. Y él me dijo como que, Edgardo, vos has sido escogido. Vos has sido escogido por Dios para estar aquí en este momento. Aunque no lo veas ahorita, eventualmente lo vas a ver, aunque no te lo creas. Aunque vos te mires como esta persona que no es digna de ser seguidor de Dios o ser escogido por Dios o tener un plan divino, créete de que hasta vos, o sea, no dijo estas palabras, va, pero como que a lo suave, como que este desastre andante, va, que soy yo, que he sido casi toda mi vida, hasta vos podés llegar a ser santo. Hasta vos podés llegar a ser santo y no te sorprenda que un día cuando te murás y años después te conozcan como Santo Edgardo de San Pedro. Y yo como, wow, ok. Yo como que, no lo creo, padre. No creo que sea posible eso. Yo un santo. Porque yo un santo que la gente va a rezar, va a pedir que yo interceda por ellos a Dios. Yo no puedo hacer eso, por favor. Y les doy ese contexto porque es bien importante, está bien relacionado pues a lo que ocurrió en mi penúltimo día en Roma, bueno, lo que estaba previsto como mi penúltimo día. Y es cuando fuimos a la escalera santa. Para los que no saben qué es la escalera santa, son las escaleras pues de que Jesucristo bajó después de ser pues básicamente torturado y golpeado pues por los romanos, castigados, bajo las órdenes pues de Poncio Pilato, y las bajó todo pues ensangrentado. Ahí fue cuando pues famosamente Poncio Pilato pidió a quien querían que liberaran, a Jesús, rey de los judíos, o a Barrabás. Y pues todos los judíos ahí en audiencia estaban como que Barrabás, libera a Barrabás, que era un asesino, creo, un asesino o un ladrón, o ambos, no me acuerdo. Y pues liberaron a Barrabás y después Jesucristo bajó las gradas, todo ensangrentado, y ahí pues procedió pues a que le dieran la cruz, posteriormente a ser crucificado, ¿verdad? Esas gradas la trajo Santa Helena, que era la madre del emperador Constantino de Roma, que era el primer emperador que se convirtió al catolicismo, y que hizo pues que el catolicismo se convirtiera pues básicamente en la religión, le dio como que la legitimidad que necesitaba para que después se esparciera por todo el imperio y posteriormente por todo el mundo occidental, a lo que ya pues conocemos como el catolicismo de hoy en día, de una religión de 1.4 miles de millones de personas. Constantino el Grande es una figura bien importante para nosotros católicos, al igual que su madre Santa Helena, que trajo, no solo trajo reliquias de la cruz real, donde fue crucificado Jesucristo, pero también se trajo las gradas que bajó pues Jesús de Jerusalén a Roma, y estas están ahí pues en esta iglesia, y uno puede ver en las escaleras, hay como que está guardada, está conservada lo que se supone que es la sangre de Jesús. La tienen ahí conservada bajo un vidrio, uno la puede ver, uno la puede tocar porque está en vidrio, no le va a hacer ningún daño. Pero sí, el ritual, si se puede decir así, uno tiene que subir esas gradas en sus rodillas.
Y yo llegué ahí, pues, y en ese momento sentí como que a pesar del dolor que sentía por el bombazo, algo me dijo a mí mismo que yo necesitaba subir estas gradas. Yo necesitaba subirlas. Fernanda Mendoza estaba ahí, estaba como que, Edgardo, no lo hagas, vos estás mal, vos estás herido. Pero yo como que necesito hacer esto. No sé, como que algo dentro de mí me dijo como que necesito subir estas gradas en mis rodillas. Y pues lo hice. Y fue extremadamente doloroso. Las primeras gradas que subí, uno se supone de que mientras va subiendo cada grada tiene que ir rezando y rezando, pidiendo perdón. Y pues en ese momento yo cada vez que pasaba por una grada que tenía una de las fragmentos de sangre de Jesús ahí, lo iba tocando. Y no sé, no sé cómo describir, pero entre cada grada que subía sentía menos dolor. Y no sé ustedes, pero en ese momento como que no sabía qué es lo que era en el momento, pero yo supongo que lo llamaría sentí todo el amor de Dios en ese momento. Y no me sentí digno de Él, porque o sea, no fui a esta peregrinación con la intención de encontrarme con Dios, no he sido el mejor católico. Sentí como que todas las malas cosas que he hecho, todas las personas que he lastimado, las chavas que he lastimado también, las personas que he traicionado, he sido una mala persona en el pasado. Y no estoy pues orgulloso de eso, para nada. Y en ese momento el sentir como que, no sé, una voz como que Jesús o Dios diciéndome como que yo aún te amo. Yo aún te amo a pesar de que sos un alcohólico, de que has sido una mala persona, que has sido un mal amigo, has sido un mal novio, has sido un mal chavo en general, sí. Pero yo te perdono y aún te amo. Y sentir como que todo es amor. O sea, yo en el momento empecé a llorar, empecé a chillar, a chillar de una manera desconsolada. Y no era por el bombazo, sino no era por el bombazo para nada. Porque cada grada que subía ya no sentía el dolor. Y lo único que sentía en ese momento era el amor de Dios. Al final pues subí todas las gradas, estaba chillando, pero como no tienen ni idea. Llegué y en eso que terminé de subir las gradas, volteé a ver y estaba un fraile. Un fraile que me vio porque estaba chillando y solo me sonrió. Y no sé por qué sentí como que en ese momento que ese era Dios, pues. Ese fraile que me sonrió llorando, porque creo que como que entendió, pues. Y en ese momento supongo que sentí como que un llamado, pues. Y sentí como que un llamado a servir a Dios. Yo empecé a creer lo que el padre Anderson me había dicho, de que yo bien podía ser, hasta yo podía ser llamado. Yo, una terrible persona que he sido. Y empecé a rezar y rezar y tenía miedo, pues. Tenía miedo porque dije, ¿qué tal si mi propósito es ser sacerdote? Tenía novia en ese momento y la amaba, pues la amaba y la quería. Y no sabía qué hacer ahora, porque pensé que tenía toda mi vida planeada, pensaba lo que quería hacer, ser abogado, ser comentarista, posiblemente eventualmente político, presidente, si Dios lo quiere, y se abrió un nuevo camino que pues no tenía previsto. ¿Qué tal si el propósito es servir a la iglesia? Ser sacerdote. Tendría que dejarlo todo, tendría que dejar a mi novia, hubiera cambiado todo, pues. Todo hubiera cambiado, pero fue un momento tan importante en mi fe. Y sí, no tuvo un final feliz pues con mi novia. Al final pues cuando le quebré la noticia, me terminó dejando. Y al final pues sentí que mi llamado era otro, tal vez no ser sacerdote, aunque claro, algunas veces vienen como que las posibilidades, como que puta, ¿será que sí? ¿Será que sí me uno a seminario o algo?
Pero sentí como que ya estando con mis sobrinas en Navidad y eso, que sí quiero tener una familia, sí quiero tener hijos. Pero en ese momento yo estaba pues indeciso, perdido. Y estaba haciendo un mal novio, estaba indeciso, mi novia sabía de que había algo mal. Y eventualmente, porque tenía miedo de decirle porque yo sabía de que si le digo, pues no sé cómo lo va a tomar, porque no estaba seguro aún si era esto o no. Pero me terminó dejando por eso y no la culpo para nada. Eh, y yo lidié con la ruptura de la peor manera posible. Volví a caer pues en el pecado, caí pues en brazos de otras y pensando pues tal vez como que sí, eh, lidiar pues con esa ruptura fue bien difícil. Y uno no sana así, pues lo peor que puede hacer un chavo es eso, cuando lo deja la novia y va pues cae a los brazos de otras chavas, que al final pues no estás haciendo nada, porque lo único que estás haciendo es reemplazando la cara de tu novia con otra maje, pues que quisieras que fuera tu novia, pero no es ella, y no lo va a hacer, y no lo va a hacer nunca. Y no estás sanando, brother, solo te estás hundiendo más y más y más. Y eso es lo que pasó pues conmigo. Sí, sí, como les digo, bien personal iba a ser esto. Y pues tras esa hermosa experiencia en la Escalera Santa, teníamos que ir ya todos, ya terminó como que el tiempo libre por decir, y estábamos convocados a ir a la Plaza de San Pedro porque íbamos a entrar al Vaticano. Y pues yo había estado casi todo el día pues afuera en el sol, herido, va lastimado. Y bueno, llegamos con José Jorge, llegamos en las scooters a la Plaza de San Pedro. Y de ahí pues nos tocó con otros peregrinos caminar, cantar, estábamos cantando, cargando la cruz, hasta yo cargué la cruz y yo que estaba bien fregado. Estaba grabando y todo, y pues mi celular lastimosamente se descargó, como también ahorita pues le queda poca batería también, pero no se va a descargar. Y pues entramos al Vaticano, cruzamos las puertas santas, ahí pues ya en teoría todos nuestros pecados están ya perdonados. Y en eso que estábamos haciendo el recorrido por el Vaticano, yo me empezaba a sentir bien mal. Bien mal, sentí como que me estaba dando no sé, como que se me bajó el azúcar o algo, me pegó la payula. Pero no podía seguir caminando, estaba como que llegué a un punto que me tiré a una columna porque ya me caía. Y los guardias del Vaticano estaban como que, hey, tienes que seguir, davanti, avanti, avanti. Y yo como que, no puedo. Y volteo a veo a Fernanda Mendoza y literalmente voy así como que tambaleando y me agarro de ella y le digo como que, Fernanda, me estoy muriendo. Como que me estoy muriendo, voy a morir aquí en el Vaticano. Qué mejor muerte que esta para un católico. La agarro y ella me siente y me dice de que literalmente estaba como que, no me acuerdo si me dijo que estaba amarillo o morado, pero me sintió como que helado, como que, Dios mío, este man en serio se me va a morir aquí. Y me llevó, me agarró así y me llevó a donde había unas sillas y me acosté literalmente en esas sillas. Me estaba dando como que ahí andaba un abanico, entonces me estaba dando como que aire. Y ella empezó a llamar por seguridad, llamó a seguridad, los de seguridad llamaron como que a los médicos del Vaticano, que eventualmente llegaron, me chequearon la presión se me había bajado, me dieron como que suero, me dieron como que algunas cositas, y ahí estuve un rato, y después me dijeron de que tenía que salir, que no podía quedarme ahí. Entonces con Fernanda pues agarrándome así me llevó para afuera y literalmente como que cuando ya salimos le dije que no podía continuar, me terminé tirando en el suelo ahí afuera del Vaticano, ahí tirado afuera, ahí colapsado, ahí van a ver los videos. Lo que no miran behind the commentary, que también es...
Y Fernanda como quedándome con el abanico así, aire, yo estaba afuera, estaba en las últimas, dije, aquí morí, dije, aquí me fui. Qué muerte más santa, morir en el Vaticano. Pero no, aún no era mi tiempo. Me empecé a sentir mejor. Ya cuando me sentí mejor, pues ahí me tomé unas fotos afuera. No podía alzar el brazo, me dolía. Esa es otra cosa, que no podía levantar el brazo derecho. Literalmente era incapaz de hacerlo. Y aún tenía gran dolor. Fernanda pues me llevó a una gelatería, creo que era, o una tiendita. Me compró de todo. Entonces eso es un gran amor. Ella, coca, gelato, dulces, todo para que pues se me subiera el azúcar, supongo. Y yo como que te voy a pagar de regreso. Y es como que no, como que tranquilo. Y me cuidó, pues me terminó cuidando casi todo ese rato. Y me salvó la vida lo suave. Y ella fue la que cuando le dije de que no podía alzarlo el brazo derecho y también viendo que había colapsado ahí en el Vaticano, fue como que, Edgardo, creo que deberías ir al hospital. Creo que deberías como que revisarte antes de que, porque ya nos vamos mañana, como que creo que deberías revisar si no tenés como que algo ahí roto o algo, porque eso está raro que no puedas alzar el brazo derecho, porque literalmente no podía hacerlo, me dolía. Y sí, fui a revisarme eventualmente. Ese mismo día llamaron a mi papá, llamaron a mi mamá también insistió que fuera a revisarme, me dijo como que, ve, pucha, para eso tienen el seguro de viaje, vaya, úselo. Entonces sí, lo utilicé y fui ahí a un hospital italiano. Y estuve como que, así pasé mi última noche en Roma, en un hospital. Sí, mientras todos estaban afuera, gozándola, disfrutando de su último día, yo estaba en un hospital. Y me atendieron relativamente rápido. Sí debo decir que noté un poco raro que a los dos extranjeros, o sea, había otro gringo también que se había como que quebrado la cabeza. A nosotros nos atendieron rápido. A los italianos que estaban ahí se tardaron un poco, como que no me gustó, no sé si, no me gustó ese favoritismo. O sea, claro, agradezco que me hayan entendido rápido, pero no pues al perjuicio de otras personas que estaban en peor estado, siento que yo. Pero bueno, tal vez yo puede ser que esté equivocado, no sé. Pero cuando me vio la doctora y le expliqué mi situación, se lo expliqué en italiano, porque pues sí, sé un poco de italiano. Entonces, tal vez para eso deberían contratarme en la municipalidad, ¿no? Y darme un sueldo de 45,000 lempiras, porque también sé usar Canva. Pero sí, cuando le expliqué mi situación, ella me dijo como que no, sí, la verdad que no creo que tengas nada malo, no tengas nada roto, está bien. Si pudiste llegar aquí, porque fui caminando al hospital, me acompañó alguien de que era mi amigo en ese entonces, y era como que yo creo que está bien, pero igual te vamos a hacer un rayos X, a ver cómo está la situación ahí con tus costillas y eso. Entonces me hacen el rayos X y mientras estoy esperando el diagnóstico, estuve esperando como que casi una hora que me dieran el diagnóstico, regresé y ahí fue cuando la doctora me dijo como que, bueno, malas noticias, tenés 2 costillas rotas. Y bueno, dije, fuck, ahora, ¿qué hago? Las costillas rotas se le llaman las costillas colgantes porque no son las que pertenecen, no son las que encierran principalmente pues los pulmones, sino que son unas que solo están flotantes. Fueron 2 de esas del lado derecho que se quebraron. Y yo le dije como que, miren, yo mañana tengo un vuelo, le digo. Me dice la doctora como que sí, tengo un vuelo. ¿Y qué tan largo es? Me dice como que es un vuelo de 14 horas de Roma a México. Y ella como que no puede viajar, o sea, 5 horas se lo prohibiría, 14 horas se va a morir. Si usted se pone en ese vuelo mañana sin haber reposado, me acaba de decir de que estuvo todo el día caminando afuera, que subió la escalera santa con 2 costillas rotas. Creo que eso también hizo ese momento más especial, el hecho de que tuve ese encuentro con Dios, ese llamado subiendo la escalera santa con 2 costillas rotas. O sea, en mis rodillas subiéndola, o sea, es la que un poco impresionante, no sé si lo será, pero
como que le agregó como que otro nivel a esa experiencia, como que wow, subí esto a mis rodillas con 2 costillas rotas, estoy loco de la cabeza. Y sí, me dijo de que no podía viajar. Yo como que qué voy a hacer, y ella como que me hizo un dictamen, hizo el dictamen médico de que esta persona no puede viajar mañana. Entonces ya pues con eso pues regresamos al hotel, llamé a mis papás, les dije como que sí, tengo 2 costillas rotas. La doctora dijo de que no puedo viajar porque es alto riesgo, tan reciente, con solo 2 días. Están demasiado rotas, porque las costillas, para los que no saben, se sanan solas, no lo operan a uno, no le hacen nada, ellas se sanan solitas, pero uno necesita reposo, bastante reposo, y hielo y pastillas. Entonces ahí pues yo no sabía qué hacer, no sé cómo iba a hacer. Claramente no podía viajar el próximo día, porque como las costillas están tan rotas, y esos vuelos pues hay turbulencia, el estar sentado tanto tiempo, ese movimiento, pues cuando hay turbulence, pues pudo haber sido de que esas costillas me pudieran haber perforado un órgano. Como están rotas, son como que cuchillos. Entonces en ese movimiento me pudo haber pasado algo, y ahí pues ya hubiera estado en una situación de vida o muerte. Entonces sí, me tuve que quedar, y gracias a Dios pues ahí es cuando uno aprecia el camino neocatecumenal como un movimiento mundial. Pues no, me terminaron hospedando, me terminaron hospedando esta familia catecúmena, los Marinelli, eternamente agradecidos con ellos, los amo. Me hospedaron por 11 días, porque ese fue como que el tiempo que me dijo la doctora de que podía viajar. Ella dijo de que tenés que reposar 30 días, pero yo como que no puedo quedarme 30 días más aquí, como que no puedo. ¿Cuál es como que el periodo de tiempo que puedo salir donde sí aún va a haber un riesgo, pero no va a ser tan alto? Dijo que era de 7 a 10 días. Entonces al fin llegó el día del vuelo. Iba a tener asistencia médica, entonces tuve asistencia médica. Me hice amiga de la italiana que me atendió, muy buena onda. Era budista. Sí, era una italiana budista. Hablamos de eso bastante, hablamos de nuestra fe bastante. Yo pues de mi jubileo, de mi pues lo iluminado que venía de regreso, y la hermosa experiencia que había tenido, a pesar de todo, que no cambiaría nada de ella. Y ella me habló de su experiencia pues con antes de ser budista, pues ella era cristiana, más bien creo que era, y había estado en otras religiones tratando pues de encontrar la fe correcta, hasta que pues encontró el budismo, y me habló sobre eso. Entonces tuvimos una conversación muy bonita, muy interesante. Lastimosamente se me olvida el nombre de ella, pero sí, me llevó al avión, y ahí empezó el vuelo de 14 horas. Y fue una experiencia tediosa. No diría que, bueno, sí un poco dolorosa, pero más que todo tediosa, porque no podía quedarme sentado. El quedarme sentado pues ejercía bastante presión en la herida. Entonces me levanté, creo que en el trayecto del vuelo me levanté unas 15 veces en todo el vuelo, solo para caminar, porque no aguantaba, y gracias a Dios solo estornudé una vez en todo el vuelo, y eso fue lo más doloroso, porque para los que no saben, pues estornudar o toser con 2 costillas rotas es un dolor insoportable. O sea, es como que le metan un cuchillo en la mera espalda. Es feo, es horrible el sentimiento. Gracias a Dios solo esto una vez, pero eso sí fue doloroso. Y estaba sentado y solo fue como que sí, ya cuando al fin llegamos a México, había esta joven madre que me ayudó con mis cosas. Se llama Paloma, sí, shout out Paloma. Me ayudó con mis maletas, me las bajó. Ella me ayudó a subirlas, más bien antes de que iniciara a zarpar el vuelo, y me ayudó a bajarlas después. Y ya ahí afuera del avión estaba pues los de asistencia médica, y Paloma me llevó todas mis maletas. Un amor, un ángel, la verdad. Y de ahí los de asistencia médica me llevaron pues no me llevaron al gate
de donde, al gate donde era mi vuelo, porque a ese punto solo salía en la terminal, no habían asignado aún el gate pues de México a San Pedro. Entonces me dejaron en el gate ahí nomás, y después me dio el de asistencia médica de que iban a llegar otros unos 20 minutos antes, 30 minutos antes de que zarpara el vuelo, porque tenía que esperar unas 2-3 horas, que iban a llegar y me iban a llevar al gate indicado. Va, pues, y me iban a llevar con las maletas y todo. Pero pasó el tiempo, me bebí unas chelas también mexicanas ahí, mientras estaba esperando. Ahí subí un poco de contenido también. Pero estaba viendo el reloj, se acercaba la hora y pues los de asistencia médica no llegaban. Pregunté varias veces como que, hey, necesito que los de asistencia médica lleguen, como que me lleguen con las maletas, pero nada, no llegaban, no miraba a nadie. Cuando vi a alguien llegando como que con la silla de ruedas, porque así lo trasladan a uno pues en silla de ruedas, yo iba, hey, es para mí. No es para usted. Y yo como que, y bueno, ¿quién me va a llevar? Y ni modo, me tocó a mí. Ya cuando vi que no llegaban, me tocó a mí arrastrar pues las maletas. Y sí digo arrastrar porque no podía hacer fuerza, pero tenía que hacerlo. Entonces tuve que cargar las maletas llenas, y eso fue doloroso. Estaba como y el gate estaba un poco lejos, entonces tuve que parar casi 10 segundos como que puta. Hasta que al fin llegué al gate y solo dije, Fox, espero que en San Pedro lleguen los de asistencia médica. Y bueno, ahí me monté al vuelo, otras 2 horas, y llegué, y gracias a Dios, cuando salí del avión, ahí estaba el man con la silla de ruedas. Edgardo, sí, va, pues siéntese, y me llevó las maletas. Maravilloso. Entonces ahí terminó pues mi odisea, se puede decir. Y sí, aquí estamos ahora. Vengo de un retiro también donde se me dijo algo bien importante. Después de la peregrinación, lastimosamente, sí he vuelto a pecar, he caído en los mismos vicios de siempre. Pero después de esta peregrinación, después de este retiro que tuve hace poco, del cual voy a hablar ahorita, lo tuve como hace 2 semanas, yo estaba mal. Estaba bebiendo bastante, yéndome en benders de 3 días bebiendo hasta pues perder la conciencia. Es mal con mi alcoholismo. Y el retiro vino en el mejor momento, y cuando me necesitaba estar pues en la naturaleza, es en Cáritas. Ahí están viendo las fotos, es un lugar hermoso, bien bonito. El clima es rico porque es en Ciguatepeque, todos sabemos que el clima de Ciguatepeque es buenísimo. Y esos 3 días que estuve ahí lo necesitaba. Y me confesé con un padre Jaime, shout out Padre Jaime, y me dijo algo bien importante que se va a quedar conmigo, de que vos estás pasando por todo esto porque vos te rehusás a sufrir. Y uno tiene que sufrir para ver el cambio, para convertirte en esa persona que vos querés ser. O sea, decís que querés dejar de beber, pero seguís bebiendo. Porque no querés sufrir, pues eso de que dejar el alcohol o beber moderadamente. No querés estar solo porque no querés sufrir. Entonces te vas con mujeres, te vas con chavas. Tenés que aprender a sufrir para ver el cambio. Y vos te has rehusado a hacer eso. Tenés que sufrir primero para ver la gloria. Tenés que caerte primero para después levantarte. Eso significó bastante para mí porque yo estaba, mi salud mental estaba bien mal, me sentía solo, bien solo. No podía ahorrar, mi situación económica personal estaba mal porque solo en tonteras paso gastando, no soy fiscalmente responsable, me sentía estancado profesionalmente, y pues ahogaba todo eso pues en alcohol. Y eso pues una receta para fracaso. Y gracias a Dios, personas mis amigos tan hermosos me ayudaron bastante. Shout out a todos, saben quiénes son, no los voy a nombrar, pero las personas que saben. Y además de ese retiro, pues adicionando a ese retiro, era exactamente pues la receta que el doctor pidió. Y sí, siento de que
esta peregrinación junto a este retiro han sido experiencias bien importantes en mi fe, en mi fe católica. Y se los quiero contar porque no sé, tal vez este testimonio le llega a alguien. Y solo decirles de que, amigos, tienen que sufrir. En esta vida hay que sufrir para ver el cambio. No podemos seguir huyendo de ese sufrimiento, porque nada hacemos, pues vamos a estar en el mismo círculo vicioso, vamos a seguir sufriendo de las mismas cosas y nos rozamos a sufrir. Allá dejarlo. Acérquense a Dios, no sé, o lo que les sirva, o sea, honestamente, lo que les sirva. Si les sirve ver las estrellas o ser ateos, no sé, yo no lo voy a juzgar, pero sí, espero que este testimonio pues le ayude a alguien que lo esté viendo. Hice esto pues porque quiero que conozcan una parte de mí, pues, que no le he contado a varios, pero ahora pues va a estar en YouTube, entonces todo el mundo lo va a ver. No sé, no quiero ser como que solo un comentarista político para ustedes, sino como que me conozcan, pues, que conozcan no solo a The Commentator, pero a Edgardo Altamirano también, supongo. Entonces sí, creo que con eso podemos concluir este primer segmento. Salió un poquito largo, pero sentí como que lo dije todo. Sí. Así que sí, esto lo van a ver en YouTube, porque creo que no tengo suficiente espacio para grabar los otros 3 segmentos que tengo planeado. Pero sí, ustedes recuerden que los quiero, que los amo. Recen por mí, así como yo rezo por ustedes y rezaré por ustedes. Y sepan de que cualquier batalla por la que están pasando ahorita, cuenten conmigo. Cuenten conmigo de que ustedes están en mis plegarias también, porque ustedes son los que hacen este programa y este canal. Así que sí, con esto pues terminamos este primer segmento y The Commentator fuera.